El 28 de marzo de 1965 se vivió una de las tragedias mineras más terribles en la historia de nuestro país y de las que sabemos muy poco. Hubo un terremoto ese día que generó la movilización de un tranque de relave que arrasó con un montón de viviendas que estaban en la zona y también llevándose, suponemos, cerca de 400 vidas. Y digo suponemos porque hasta el día de hoy no sabemos exactamente cuánta gente falleció en esa tremenda tragedia. 28 de marzo, Vida, Tragedia y Memoria, es el libro publicado por Editorial Corazón de Hueso, desarrollado por Cristóbal Gaete Araya y Gonzalo Olivares Díaz, quienes están al otro lado de nuestro Zoom. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí de paso en Santiago, desde La Calera. Muchas gracias por la invitación. Bien. Y estamos también con Cristóbal Gaete. Cristóbal, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación. Bueno, contarles a nuestros auditores que Gonzalo tuvo la deferencia de hacerme llegar el libro que tengo acá en mis manos, que es un libro muy bello, es un libro objeto que tiene muchísimas fotografías y un cuidado de diseño para recuperar esta historia. Y lo interesante es que la historia parte por el presente, por una tensión que existe todavía en esta zona con la minería actual, y luego para llevarnos a la década de los 40, de los 50, para entender cómo llegó a producirse esta tragedia y cómo llegó a vivir este grupo de personas alrededor de esta faena minera. Gonzalo, parto por preguntarte a ti por el interés que desarrollaron respecto a este evento y que les movilizó a escribir este libro. Mira, bueno, como te decía yo soy de La Calera y allá la historia de esto del cobre, esta tragedia, en general muchas personas la conocen, casi todos la conocen porque fue algo de alta magnitud, pero digamos, solamente se conocía una parte un poco media milagrosa, que mucha gente se salvó en un lugar determinado. Yo de ahí con el tiempo empecé a conocer amistades que tienen que tienen familiares allá en el cobre. Mucha gente termina teniendo algún grado de vínculo con este campamento y desde ahí una amistad me empieza a contar que como desde su familia lo que le había pasado y cómo había sido la tragedia y la injusticia que había quedado. Y de ahí llegamos a una persona que me habla por Facebook, la familia Miranda, donde Atilo Miranda, él es sobreviviente y él tiene mucha historia y aún más es una de las pocas personas que sigue yendo allá al campamento a pesar de todo, porque muchas personas solamente van en la fecha que es el 28 de marzo para conmemorar con una ceremonia de una misa. Pero él sigue yendo siempre, cada fin de semana allá a la animita y él me empieza a contar la historia. Y de ahí comienza el interés por esta historia, yo empiezo a recolectar fotos, empiezo un trabajo también de un documental que está en proceso, para de ahí derivar, digamos, a esto que es, a este libro. Uh -huh. Bueno, y este libro tiene, como decía yo, un pie en el presente y un pie en el pasado, ¿no? Es un ejercicio de rescate y también de denuncia respecto a cómo sucedió, cómo llegó a suceder esta tragedia, ¿no? Y la manera en que vivían los y las trabajadores alrededor de lo que fue el campamento minero El Cobre en la región de Valparaíso. Pero Cristóbal, también ustedes parten, y lo dicen al inicio del libro, movilizados por también la revuelta, ¿no? Y algunas de las peticiones que aparecen también en la revuelta del 18 de octubre parecen tener mucho sentido con las tensiones que se produjeron en los 60 y que terminaron en esta tragedia y también lo que sigue sucediendo en esta zona y la relación que tiene esta comunidad actual con las faenas mineras que siguen sosteniéndose. Y cuéntanos respecto a ese espejeo de pasado y presente en el libro. Bueno, en general la historia que yo he leído de perfiles y crónicas tienen ese momento de que uno parte como enganchando el presente. Entonces técnicamente me interesaba mucho como esa enganchar a la realidad actual. Y por otro lado, claro, como tú bien dices, estaba toda esta lucha que se dio en la revuelta, en este caso el Melón, que es como el lugar como base para subir al campamento, es una zona de sacrificio. Uno siente un mal olor, la gente está estigmatizada como con términos despectivos.
cuando tienen que moverse hacia otros lugares. Entonces, de alguna u otra forma quisimos como dejar ese pie en el presente, porque claro, o sea, es como, es darse cuenta que la vida está ahí sucediendo, o sea, está como, no es algo como que sencillamente nosotros queramos evocar un pasado, sino que está totalmente en el presente y creemos que vale la pena ser reflexionado desde ahí, pese a que muchas de las cosas que hoy nos pasan nos generan mucha contradicción. Sí, sí, pero también hay, yo creo que una de las cosas dolorosas que tiene leer este libro, 28 de marzo, Vida, Tragedia y Memoria, tiene que ver con lo poco que se ha avanzado respecto a la conciencia de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras mineras, respecto a la vinculación que tienen estos espacios con las comunidades, o la falta de vinculación, podríamos decir, tanto en términos de lo humano como en términos de aquello que define, ¿cierto? Estos entornos que tienen que ver con la naturaleza, con las situaciones topográficas, etcétera. ¿Cómo ves eso, Gonzalo? Tú que estuviste, como nos cuentas, mucho en contacto con los sobrevivientes y con las familias que están aquí contando sus historias, ¿no? ¿Cómo ven ellos la situación que sigue ocurriendo hoy día en términos de vulneración de sus derechos como trabajadores y trabajadoras? Mira, yo podría separar un poco esta vulneración en dos aspectos. Uno que tiene que ver más de carácter ambiental, con esta estigmatización que se le da particularmente a una vía que se llama, que es la vía disputada, que es la vía que se construyó posterior al terremoto, como un poco para indemnizar, entre comillas, a las personas, porque esas casas se las cobraron, no fue entregado, digamos, como en parte de pago. Entonces, Pero es esa importante, villa, usted lo cuenta, perdón que te interrumpa, es importante, ustedes lo pueden estar en el libro. Se cobraron vía sueldo, o sea, se hizo descuento claro, de los claro, sueldos, entonces tampoco era como que tenía muchas opciones de decir no me interesa, ¿no? no había opción finalmente. Entonces, en esta villa que se intentó reconstruir la vida a partir después de la tragedia, a finales del año 80 se instala una planta de tratamiento de agua servida al lado de las casas, a un par de metros. Y que finalmente eso que hace que se generen malas condiciones de vida, problemas de la salud, problemas dolores. Entonces las personas ahí sienten que es una segunda tragedia que están viviendo. Todas esas personas que vivieron ahí la tragedia del 65. Y por otro lado está el tema de la memoria, de la recuperación de la memoria y la falta, digamos, de empatía de la empresa. En algún momento alguien me dijo algo bastante lúcido de que esta empresa cuando llega, la compañía que está ahora, que es Anglo American, ellos cuando compran la faena, ellos no solamente tienen que comprar la faena como, digamos, como la explotación. Ellos se compran todo, se compran la historia, se compran todo. Si bien no son responsables legalmente, pero se compran todo. Es más, uno para ingresar a lo que es el cobre, donde está ahora, digamos, la aninita, donde fue la tragedia, hay que pasar por un control de la minera para llegar ahí. Antes no existía eso. También, por ejemplo, se ha ido perdiendo ciertas tradiciones que tenían, que eran el primer jueves de cada mes, se hacía una misa en la capilla que quedó en pie. Esa misa se canceló, nunca más se hizo. Todos los años se hacía una ceremonia los 28 de marzo, el cual se dejó de hacer por producto de la pandemia, y este año recién volvió. El tema es lo siguiente, para las personas ya sienten que ese lugar llamado Parque de los Mineros, que es el término que se le dio cuando se cerró ya la búsqueda y Frei Montalva en ese tiempo dio esa orden, ese decreto de Parque de los Mineros, para ellos no es parque, no tiene nada de parque, porque tiene las instalaciones que lo podríamos considerar que lo hacen un parque, son bastante carentes. Son palets que instalados como sillas, como mesones, nos tienen una mesa para poder compartir. Y en la última ceremonia se vio eso, o sea, las personas son gente muy sencilla, muy humilde, que solamente pedía, ya no pueden pedir más, dicen solamente, con que nos instalen una mesa para poder venir a compartir para acá, está bien para nosotros. Entonces, hay como un cierto tipo de distancia de la empresa con el sentido de memoria de cosas menores, de cosas, digamos, de poder cederle una buena instalación para poder juntarse ahí. Son gente de mucha edad, entonces, para ellos es muy importante eso. Ujú. Claro, estamos hablando de un ejercicio de memoria también y el derecho a recordar a quienes
fallecieron, ¿cierto?, en esta tragedia del 28 de marzo de 1965 y que siguen viendo esa comunidad, digamos, sigue viendo vulnerados sus derechos en términos del trato que tiene la empresa, en este caso Anglo American, con ellos, tanto en respecto a la memoria como respecto al presente, ¿no? Y ahí se cruzan dos cosas de las que ustedes también hablan en el libro, y es por un lado el trato de la empresa, pero también uno diría el trato gubernamental, ¿no? Que se concedan los permisos, por ejemplo, para este centro de tratamiento de aguas servidas, ¿no? La desidia que han tenido respecto a la investigación y al cuidado de esta memoria. Cristóbal, desde ahí cuéntanos cuál es el sentido también de que ustedes hagan este libro y que busquen visibilizar esta memoria. Hay varios sentidos. Por un lado está el tema visual que tú marcabas al inicio, Antonella, que tiene que ver que este libro está plagado de imágenes. En ese sentido, es también un álbum familiar. Fue muy conmovedor cuando nosotros viajamos a la Junta de Vecinos El Melón, o sea, la Vía Diputada, y la gente abría el libro y decía, oye, acá está aquí, aquí está ella. Entonces, eso también nos permitía como relacionarnos con la vida íntima previa a la desgracia, porque nosotros queríamos que no solamente fuera un relato de la desgracia, ese relato de la desgracia está en las noticias, o sea, hay archivos, y nosotros sacamos pequeñas citas del archivo, pero las complementamos con testimonios directos de las personas que estuvieron ahí. Y nos pasaron cosas muy llamativas en el proceso de la escritura. Por ejemplo, nos encontramos que Gabriela Mistral le respondió una carta a un escritor que se llamaba Sergio Escobar, que era profesor allá, y cuando ya era premio Nobel, Gabriela Mistral. O sea, recibiendo una revista de niños de allá, o que ponte tú, no sé, pues yo en marzo viajé a Chiloé a hacer unos talleres, me quedé unos días con Rosabetti Muñoz, y el papá de Rosabetti fue un carabinero que estuvo trabajando ahí. Entonces, ese testimonio también es rescatado. Y Gonzalo apuntaba algo muy importante, que desde una perspectiva territorial, en la quinta región interior, efectivamente, uno habla de esto y la gente va haciendo puentes. Siempre conocen a alguien. Entonces, al final, el libro va pasando como por distintas ciudades y así también lo estamos presentando durante estas semanas, porque en el fondo hay mucha gente que está ahí. O sea, en Valparaíso hay un profesor, Quillota está lleno de gente, La Cruz también, Calera, para qué decir. Entonces, creemos que fue un trabajo como convertirnos en vehículos de memoria, tanto del sentido gráfico como lo hizo Gonzalo, y también escritural, por supuesto, porque ambos somos coautores del texto, y también, o sea, darle énfasis a eso. Creemos que esas voces son las que rompen el morbo de la historia que se invisibilizó y también lo llenan de un contenido sensible porque también se reconstruye lo que era para esas personas la vida del campamento. Cuando uno piensa que, por ejemplo, ellos están, no sé, pues ellos piden cosas tan humildes porque también era como un destino vital. O sea, cuando Chile habitualmente, no sé, pues uno se encuentra con relatos como de Gabriel Salazar, el siglo XIX, de la vida campesina, y uno dice, oh, qué terrible. Pero cuando uno lee esto, uno dice, ah, acá a mediados del siglo XX estamos hablando que era mejor no terminar de educarse y entrar a trabajar en un campamento minero. Y no te iba a faltar nada, pero se te podía romper un reloj encima, como sucedió, para las personas que eran trabajadores más obreros, y así de igual forma termináis viviendo al lado de una planta de tratamiento, como mencionaba Gonzalo anteriormente, como retribución, o sea, como solución. Entonces hay muchas cosas, o sea, está lo ambiental, está la fragilidad de la memoria, porque muchas de las personas que Gonzalo compiló los testimonios, esas personas no les quedan 10 años, no les quedan 15 años, no les quedan 20 años. Era justamente este momento. Hay personas con las cuales no pudimos hablar, que nos encontramos, por ejemplo, una foto en una live de un caballero y el caballero ya había fallecido hace muy poco. Entonces, el tiempo estaba pasando y por ahí se hacía urgente hacer este libro para lograr como hacer un de memoria mientras Gonzalo termina de producir su documental. Claro, bueno, el libro 28 de marzo, Vida, Tragedia y Memoria de Cristóbal Gaete Araya y Gonzalo Olivares Díez, con quien hemos conversado esta mañana en Radio Universidad de Chile, está publicado por Editorial Corazón de Hueso. Gonzalo, para cerrar, ¿esto se puede encontrar dónde? El libro. Tienen que comunicarse directamente con nuestras redes, con la de Cristóbal Gaete y con la de la editorial, @Corazón de Hueso, Y en tú tienes Instagram una o web Facebook, también. también en nuestra página web www.corazondehueso.cl pueden comunicarse y de ahí nosotros hacemos la gestión para hacer llegar el libro.
Perfecto, entonces ya lo saben, en editorial Corazón de Hueso, que además de qué bellísimo nombre para una editorial, pueden encontrar este trabajo, que es un bello trabajo como objeto, como memoria, como denuncia, y por lo mismo felicitamos a Gonzalo Olivares y a Cristóbal Gaete, sus autores, y les agradecemos este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Antonella, que estés muy bien. Buenas Solo tardes. tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más semáforo.